piénsalo. No. ¿Por qué no? O sea que con que sea una estúpida idea no te parece suficiente buena razón. Ok. ¿Cómo sería el video? Esta es la portada, esta es la contraportada. Aquí te dice cuál sigue el próximo mes. Aquí tiene numeritos para que sepas cuánto va. Aquí está el precio. Y se lee de acá para acá. Gran video, no, gran ciencia. Eso no es lo que tengo en mente. Tengo mejores cosas que hacer. Por favor, tienes un mes entero jugando ese estúpido video. ¡Ey! Cuida tu lengua. Estamos en una casa religiosa. Esa imagen plantea tantas preguntas que no sé por dónde empezar. Yo lo que digo es que podrías dar algunos datos importantes que la gente debería conocer antes de empezar a comprar cómics. Ok, hagamos esto. Si me haces una pregunta respecto al tema de esto de iniciar a los cómics que no puedes responderte en menos de 5 palabras, hacemos el material. ¿Qué es un tie-in? Ay, cómo te odio. Ok, voy a contarles todo lo que necesitan saber antes de empezar a consumir cómics. Obviamente esto le va a servir más a alguien que planea empezar a comprarlos. Alguien que planea descargarlos, pues, ¿cuál es el rollo? Únicamente descargas un cómic, si no te gusta, lo borras y se acabó. Entonces, comencemos desde lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre cómic y novela gráfica? Esto es un cómic. Esto popularmente es conocido como una novela gráfica. Muchos les van a decir que es lo mismo. Y en realidad no están equivocados. En los 60 se utilizaban el término para referirse a los cómics que presentaban un nivel artístico y narrativo inmensamente diferente al de un cómic convencional, que en esos tiempos todavía se llegaba a considerar que el cómic era algo infantil. No infantil en el sentido literal de la palabra, sino que eran historias demasiado sencillas de seguir. Estas, por otro lado, apuntaban a un público de edad más avanzada, ya que presentaban historias más desarrolladas y contempladas para presentar un principio, un desarrollo y un final a corto o mediano plazo. Hoy en día el cómic es algo tomado mucho más en serio, tanto por escritores como por lectores. Personas como Frank Miller, Alan Moore y Neil Gaiman, entre muchos otros, utilizando universos de Marvel y DC, han hecho obras autoconclusivas que cubren con esos requisitos sin ningún problema, así que la verdad el término ya no tiene tanto significado. Hoy en día lo utilizan casi exclusivamente para referirse al formato de publicación y a la longitud de la obra. Sandman de Neil Gaiman en su tiempo era conocido como un cómic, pero hoy en día se ha relanzado en formato de pasta dura y pues con unos 7 números por libro, y nada más por eso lo conocen hoy en día como una novela gráfica. Scott Pilgrim también es conocido como una novela gráfica, pero basándome en su contenido es en toda la extensión de la palabra un cómic. Pero pues la gente le dice así por su manera de publicarse en volúmenes. Entonces pues la verdad el término ya está muy obsoleto y yo les recomendaría que no se quemen el coco tratando de aplicarlo de la manera correcta. Cómics no significa superhéroes. Los superhéroes no lo son todo en los cómics, no son más que un género. Y ni siquiera eso, son un subgénero de la ciencia ficción. También hay de misterio, hay de terror, hay policíacas, de espionaje, posapocalípticos, cartoons, cómicos, hay de dramas, hay de romances, hay de todo. Prácticamente los géneros son tan extensos como el de las películas. Pero es muy común tener esa impresión, ya que pues este subgénero se hizo súper popular hace varios años. Y pues localmente es prácticamente todo lo que las editoriales publican. Eso ya va cambiando poco a poco, o sea, ya hay más variedad de lectura. Está The Preacher, está Severed, Killjoys, Secret Service, entre muchas otras más. O sea, cada vez hay más variedad. Entonces, tengan eso en mente. Tipos de cómics. Los tipos de cómics se clasifican por la clase de historia que te están ofreciendo. Están las miniseries, unas series que tienen un final a corto plazo, suelen durar unos 6 o 10 números. Las series limitadas, esas son las de mediano plazo, usualmente duran un año. Series regulares, esas duran por tiempo indeterminado, probablemente sigan existiendo cuando nosotros dejemos este mundo. One shots, publicaciones de un solo número. Y los what if, que son prácticamente exclusivos de Marvel. Pueden ser one shots o miniseries que narran una historia alterna si algún evento clave de la historia de Marvel hubiese ocurrido de otro modo. Como qué hubiese pasado si Hulk hubiese muerto en lugar de cayera en World War Hulk, qué hubiese pasado si Spider-Man se casara con Black Cat, qué tal si Mary Jane y... bueno, creo que ya tienen la idea. Por último están los tie-ins, y esos creo que sí tengo que explicarme un poquito más en detalle. Pero antes, evento y saga, ¿cuál es la diferencia? En las series regulares, a veces hay arcos argumentales especiales conocidos como eventos o sagas. Una saga es una sola historia tratada en varios números consecutivos con una historia notablemente más elaborada a la que se publica normalmente en el cómic. Es casi como si el cómic hiciese una miniserie de sí misma.
y suelen llevarse a cabo en publicaciones ya existentes, como por ejemplo Trinity War de DC Comics, que se contó en las publicaciones de Liga de la Justicia de América y Liga de la Justicia Oscura. Esta última se incluyó en las páginas de Liga de la Justicia de América, ya que ese cómic no se publica aquí en México. Es lo que suelen hacer en esas situaciones. Y los eventos son lo mismo, pero a una escala más grande, suelen tener un mayor impacto en el universo del cómic. Además que suelen ser llevados a cabo en su propia publicación, además de la publicación de todos los demás involucrados. Ahora sí, ¿qué es exactamente un tie-in? ¿Vale la pena comprarlos? Los tie-in son historias que ocurren dentro de los eventos o las sagas, pero estos no tienen una influencia significativa en esta. Suelen contarte la historia de terceros en escena que se vieron afectados por el evento en su propia aventura, mostrándote una perspectiva diferente del evento o la saga. A veces en forma de preludio, a veces en forma de interludio, haciendo un poco más completa la experiencia. Por ejemplo, en los tie-in de Age of Ultron puedes saber cómo murieron detalladamente 3 de los 4 fantásticos, o puedes no leerlo y conformarte con saber que están muertos. Son casi como DLCs, sí, los cómics lo hicieron primero. Yo solo recomiendo comprarlos únicamente si estás muy involucrado en el universo del cómic. Por ejemplo, si solo lees Superman y la Liga de la Justicia, entonces el tie-in de Trinity War lo vas a sentir como un 0 a la izquierda. Ah, sí, se me pasaba a mencionarlo. Los tie-in pueden venir en edición gruesa como Age of Ultron o Trinity War, o así, en cómics sencillos. Ya todo depende de quién publica el cómic en su país. Hablando de las publicaciones, o cómo publican, hay un par de cosas que tal vez sí les convendría entender. ¿Cada cuándo se publica un cómic? En los países de origen, el estándar de publicación suele ser semanal, bisemanal y mensual. Aquí en México, obvio, no publica ni la misma DC, ni el mismo Marvel, ni Dark Horse, ni Mesh, ni nadie. Lo hace una editorial intermediaria que se encarga de la traducción y la distribución. Y dichas editoriales suelen hacer las cosas de manera semanal en caso de que el número original así lo sea también. O mensual, donde si la publicación original no es mensual, suelen alojar 2 números bisemanales o 4 semanales. Por eso obviamente la numeración del cómic original y el local casi nunca es la misma. Por ejemplo, Superior Spider-Man aquí en México llegó hasta el número 16, y el original llegó hasta el 31. Pero sí está completa, únicamente es que hay 2 números bisemanales en cada publicación. Las ediciones gruesas. Esto es una edición Monster y esta es una edición llamada Omnibus. Bueno, esta es de DC y DC las llama ediciones absolutas o ediciones de lo mejor de DC o ediciones definitivas. Pero son lo mismo. Los Monsters son todos los cómics de una saga o evento agrupados en un solo libro. A veces 2. Y los Omnibus son prácticamente lo mismos, pero son así de gruesos y obviamente más caros, porque te incluyen los tie-ins o porque en caso de ser un evento, te incluyen las otras publicaciones que estén involucradas al evento, al menos las más importantes. Y a veces no incluyen sagas o eventos, sino que te incluyen números random del cómic. Los primeros 10, los primeros 20, los primeros 30, etc. Con propósitos de especiales de aniversario o similares, como por ejemplo el especial de Ultron. El método Televisa, los pros y los contras. Hay 2 maneras de publicar cómics, la de Televisa y la de todas las demás. Televisa publica como quiere y cuando quiere, y por raro que esto suene, no es del todo malo, del todo. En primer lugar, a veces sutilmente publica de manera trisemanal sin que nos demos cuenta, o repentinamente el cómic incluye no 2 números bisemanales sino 3, o hasta 4. El pro con esto es que ha reducido las fechas de publicación entre México y Estados Unidos de una manera considerable. Hasta no hace mucho había poco más de un año de diferencia, actualmente son unos meses. El contra con esto es que lo hace sin previo aviso, así que es difícil ajustar un presupuesto mensual de cómics o predecir la fecha exacta de una publicación. El segundo detalle es que no siempre lo que ves es lo que compras. Esta es una revista, un cómic de 29 pesos, suelen costar 26, 29 pesos, todo depende del número de páginas que tiene la publicación. Es muy delgadito, así que muy probablemente es todo lo que contenga, lo que ves es lo que compras, se acabó. Esta es una publicación de 35 pesos, muy probablemente sea una publicación mensual o se trate de una publicación bisemanal, que como cualquier otra editorial Televisa publica de manera mensual. Como son 2 números, el precio me parece bastante justo. Ellos ahorran un poco y nosotros por esperar el mes completo entre publicaciones también ahorramos un poco. El problema viene cuando no compras del todo lo que ves. Aquí termina A-Force, esto es un cómic de 26 pesos. Esto que está acá es otro tie-in que le incluyeron a A-Force. Uno que no tiene nada que ver con el cómic que me llamó la atención, el que me interesó. Entonces, pues, si ustedes están interesados en tener este cómic físico, como es mi caso, están obligados a pagar el extra por un cómic del que
probablemente no estén interesados en seguir. Uno que muy probablemente no sepan siquiera que están comprando. El pro con esto es que es muy común y esperado que los nuevos lectores vayan a prejuzgar mucho al principio, ya que se orientan mucho a lo digamos mainstream. Así que esos empujoncitos no son del todo malo. El contra con esto es que no creo que Televisa tenga tan nobles intenciones. Aunque así fuese, esto funcionaría de maravilla si solo fuese una muestra que eventualmente tendrá su propia publicación. Y ya pues tú decidirás si la sigues o no. Pero no, Batman por ejemplo, desde que inició la publicación, este te incluyó The Dark Knight. Y así fue hasta que terminó la publicación de Dark Knight en el número 29. Y en esos casos puede que no haya tanto problema, después de todo es otro cómic de Batman que muy probablemente también te interese seguir. Pero en casos de cómics como A-Force, sientes como que te están obligando a comprar algo. Tercer detalle, el primero y el segundo al mismo tiempo. Bienvenidos a las zonas groserías, esto no tiene pros. Cuando terminó The Dark Knight en el número 29 creímos que bajaría el precio del cómic, pero no. En el número 30 de Batman, este empezaría a incluir Detective Comics en sus páginas, y su costo ascendió a 81 pesos, porque ese Detective Comics era una edición tamaño mega por su aniversario, así que si querías seguir o tener todo Zero Years, tenías que comprarlo, y de remate esa fue la primera publicación de Detective Comics aquí en México. Estoy pagando el doble por un cómic que ni siquiera sigo, que ni siquiera puedo seguir, no sin descargarlos, y el hecho que un cómic físico te orilla a ese extremo es una retardadez. Televisa dio una disque solución 2 meses después sacando un Omnibus de 259 pesos y 3 meses después un segundo igual a 259 pesos, con los números de Detective Comics que necesitas para ponerte al corriente. Pero no quiero hacer ese gasto, no estoy interesado en Detective Comics. Pero aún así los cómics de Batman incluyen actualmente Detective Comics por 41 pesos. Les aclaro, esto no es cosa ni de DC ni de Marvel, esto es Televisa. Acerca de las portadas, hay 3 cosas que tienen que saber acerca de las portadas. Primero es que la estrategia básica de venta de un cómic para atraer a nuevos lectores es que la portada de esta tiene que ser muy llamativa, tiene que ser algo muy atractivo. Así que el ilustrador de la portada no siempre es el ilustrador de cómic, por lo que es muy común ver un estilo de ilustración completamente diferente en el contenido. Segundo, las portadas no son previews del contenido del cómic. Es un arte conceptual de la idea en general del arco argumental, no del número en sí. Lo menciono porque ven en la portada a Thanos derrotando a los Vengadores, compran el cómic, lo terminan y luego dicen ¡qué robo! Nunca pasó lo de la portada. O ven a Kick-Ass pateando traseros y dicen ¡no inventes, ese tipo se la pasó en el suelo! Pero esto siempre ha sido así. A veces sí viene representada alguna viñeta en la portada, pero es mucho más común el arte conceptual. La información que le sirve de las portadas son los textos. Ahí te dice si el cómic está afectado de alguna forma por el evento en turno o si estamos dentro de una saga. Al menos que sea una portada variante. En ese caso, para lucir la imagen no siempre te da esa información. Y de hecho, esa es la tercera cosa que tienen que saber. Las portadas variantes son artes especiales que ponen para, siéndoles honesto, para subir las ventas. Antes lo hacían por alguna ocasión especial, pero ahora aprovechan las altas ventas de un cómic para subirlas aún más, resultando en cómics que traen hasta 4 portadas variantes diferentes. Por ejemplo, las portadas de Gwen Stacy, que por alguna razón Marvel sacará portadas de Gwen especiales para cada publicación de Secret Wars. Ya salió la Dr. Wench, la Wolverine y los Wengers. Spoilers, viene más en camino. Pero les advierto, las portadas variantes pueden tanto traer un arte conceptual alternativo o de plano estar completamente fuera de contexto. Traducción, no hay ni la más mínima mención de los Wengers en este cómic, porque no es más que un arte alternativo, es una portada variante. Entonces, siendo ustedes nuevos, cuando vean un cómic y quieren comprar una portada variante, usualmente por aquí dice si lo es o no, tal vez sea buena idea que le den una ojeada antes. Multiversos, ¿cuál es el bueno? Ok, esto es lo que más intimida a alguien que quiere iniciar en esto de los cómics, que van puestos revistas o una tienda de cómics y ve como 3 diferentes revistas de una misma publicación. Y entonces se pregunta, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la canónica? ¿Cuál es la principal? ¿De cuál es la que todo el mundo está hablando? ¿Cuál sigo? Y entonces pues como no pregunta o porque no quiere, le da pena, X o Y razón, trata de hacerlo por sí mismo, consulta Wikipedia y en Wikipedia descubre que hay otras como 30 tierras de las que no se han publicado todavía o se publicaron hace tiempo o simplemente no se publican aquí en México y termina haciéndose bolas, le da flojera y dice mejor no me meto en esto y termina alejándose de los cómics por muy entusiasmado que haya estado. Yo les recomiendo que cuando están iniciando, aléjense de lo que es el multiuniverso. Únicamente enfóquese en una sola publicación, en un solo universo.
Ya cuando le vayan agarrando callo a seguir una historia en un cómic, pues ya poco a poco váyanse adentrándose en lo que es el multiverso de la historieta que están siguiendo. Les voy a decir cuáles son las principales y les voy a hablar un poco acerca de este multiverso para que pues estén enterados, pero sí les recomiendo que inicien con lo que son las principales. Los multiversos no son más que publicaciones diferentes de un mismo grupo de superhéroes. Imaginemos que está en emisión Spider-Man, la serie animada, el espectacular Spider-Man, Ultimate Spider-Man y Spider-Man Sin Límites. Eso técnicamente sería un multiverso, y cada una de ellas sería un universo diferente. Uno donde Peter tiene aventuras como joven adulto, uno donde tiene aventuras como estudiante, uno donde Shield lo ayuda a mejorar, y otro donde viaja un planeta lleno de furries. Los cómics de Marvel y DC manejan muy seguido los multiversos, y manejan varios, pero pocos son activos. Estos suelen surgir de dos maneras, o cuando un escritor quiere experimentar con un personaje o todo un universo en sí, y hace una historia usualmente no canónica, pero que parte del canon del cómic. Entonces se inventa un futuro alternativo, o un ser muy poderoso manda a todos a una realidad alternativa, o de plano solo se hace un spin-off de una situación medio extraña dentro del cómic, como por ejemplo Marvel Zombies, u Old Man Logan, que es el ejemplo del futuro alternativo. Esos suelen ser universos creados para una sola historia en un cómic tipo miniserie. La otra manera en la que se crea es cuando se tiene en mente un gran número de historias, pero los personajes... ¿Qué es eso? El mangaverso. Sí, eso existe. Un día les voy a hablar de él. ¿Dónde me quedé? La otra manera en la que se crea es cuando se tiene en mente un gran número de historias, pero los personajes necesitan ajustes muy drásticos. Y como no se puede lanzar por la ventana la historia de estos personajes a través del tiempo, y un reinicio no es una opción, ya que aún hay historias que contar con los personajes tal y como están, se crea uno nuevo que tarde o temprano tendrá su crossover con el universo original. Esos universos son llamados activos, que se publican en su propio cómic como series alternativas. Hasta hace unos meses Marvel tenía dos universos activos, lo que era el 616, la principal, la que tiene años existiendo, y lo que era el universo Ultimate, un universo que nació por el boom que se veía venir de las películas de cómics, y pues para no tener que reiniciar lo que era la historia de Marvel, inauguraron este universo con personajes más jóvenes, algunos orígenes cambiaron, y con historias un poquito menos inverosímiles a las que están acostumbrados en lo que era 616. Actualmente, pues con Secret Wars todo eso va a cambiar. Y pues eso es bueno para ustedes. Me parece que ya nada más va a haber un solo universo. Eventualmente van a aparecer más, pero pues será un buen punto de inicio para ustedes. Ahora, DC ama trabajar con el multiuniverso. No investiguen cuántas hay. En serio, van a vomitar. La tierra que les importa es la Tierra Cero, que es el universo principal, hogar como del 80% de las publicaciones que ven en venta. Sin intención de querer hacer una crítica a DC o hacerla ver mal, pero esto es algo que ustedes tienen que saber, DC ama sobreexplotar sus personajes. Varios de ellos tienen 3 publicaciones canónicas, o sea, esta y esta son canónicas. Están ocurriendo en el mismo universo. Es un poco difícil conectar cuando pasa cada una de ellas dentro de las otras publicaciones, porque DC New 52 es muy asíncrono. Yo les recomiendo que piensen en las series como si fuesen independientes. Conéctelas cuando hay que conectarlas, cuando el escritor les dice esto pasa mientras pasa esta otra historia o algo por el estilo. Por ejemplo, actualmente el escritor estableció como base que Endgame, la saga actual de Batman, ocurre después de Batman Eternal, y eso es lo que tienen que saber. No traten de conectarlas todas, porque en serio se van a cansar. Bueno, siguiendo con las tierras. La Tierra 1 es casi como la versión Ultimate de DC, y creo que únicamente están saliendo en ediciones absolutas, así que no van a tener problemas con diferenciarlas. La otra en venta actual es Future's End, aunque técnicamente no es un universo alterno. Es un futuro posible, pero la menciono porque no debes relacionar nada de Future's End con las demás publicaciones, excepto con los one shot. Y finalmente Tierra 2. Si inician con DC e insisten en iniciar de jalón con todos los universos activos que está manejando, solo recuerden que son series independientes, son series individuales. No intenten ustedes relacionarlas antes de que los escritores lo hagan algún tipo de crossover. Y bueno, pues ahora la pregunta que todo el mundo se ha de estar formulando: ¿por dónde empiezo? Lo malo de esa pregunta es que solo puedo responder de una manera muy vaga, porque no los conozco y pues no les puedo recomendar de manera individual alguna historia con cual iniciar. Entonces voy a hacerlo de una manera muy general. Empieza por el tema que te causó interés en el cómic. No te fijes tanto en eso de que si son cómics comerciales o no, o si son mainstreams o no. Que tu primer paso sea algo seguro, algo que en verdad te interese. Ya eventualmente empieza a expandir tu mundo en esto de los cómics.
Si agarras uno empezando que te llama la atención, pues inicia por ahí, o de plano inicia en Marvel o DC. Solo pégate las series principales y verás que no es tan difícil ponerse al día. O con una saga monster también es una buena idea. Solo eviten iniciar con algo muy pesado, como por ejemplo Preacher o Sandman. Entonces eso sí, tal vez lo sientan un poco pesado para su primer cómic. Y también eviten iniciar con unos que se llaman Grim Fairy Tales. Grim Fairy Tales me parece. Que también es una pésima idea que sea su primer cómic. No porque sea muy pesado, al contrario, es un poco tonto ese cómic. Entonces no les recomiendo que sea su primera opción. Fuera de eso, pues con lo que ustedes quieran, adelante, que la aventura empiece. Ok, esto lo llamé las reglas, aunque no son más que algunas recomendaciones extra, pero más a un nivel de experiencia personal. Regla número 1, no seas fanboy. Cada editorial tiene su manera de hacer las cosas, tienen pros y tienen contras. Y está bien eventualmente volverse fan de un estilo, pero eviten convertirse en ese tipo de fans que por alguna razón sienten que deben expresar su fidelidad a la editorial, dedicándose totalmente a esta e ignorando todas las demás. Yo soy fan de Marvel Comics, pero eso no quiere decir que no voy a leer nada de DC Comics, ellos también tienen su magia. Además, esa rivalidad entre compañías únicamente existe entre los fans. Entre los escritores, los que crean los cómics, hay varias amistades tanto en Marvel como en DC. Principalmente porque muchos de ellos tienen experiencia en ambas compañías, tanto para Marvel como para DC, como para Dark Horse, para Image, para Vertigo, para varias. Entonces no tiene caso que convertirse en un fan obsesivo. Entonces, pues, eviten eso. Regla número 2, Marvel y DC no lo son todo. Es muy cierto que una vez que empiecen a leer sus cómics se van a encontrar con experiencias que probablemente nunca han visto ni verán por parte de Warner o Disney, hablando tanto de manera argumental como del contenido. Y eso puede parecer suficiente y son adecuados para dar sus primeros pasos en el cómic, pero yo les recomiendo que se expandan. Editoriales como Dark Horse, Image, Millar World, Top Cow, IW, entre otros más, tienen ejemplares que pueden ofrecer que al no estar del todo interesados en mantener la publicación por generaciones o llevar las tramas por caminos convencionales, pueden darte experiencias muy diferentes a las que te ofrece Marvel o DC. El día que decidas empezar en esto de los cómics vas a ir a un puesto de revistas y te vas a dar cuenta, especialmente los que quieren iniciar con algo de Marvel o DC, que ninguno va en el número 1, van en el 20 y tantos, el 30 y tantos, el 40 y tantos. Y bueno, un consejo falso es, espérate a que DC haga un reinicio o espérate que Marvel termine Secret Wars. Ese consejo es basura. Si quieres esperar, adelante. Pero regla número 3, puedes iniciar a leer cómics cuando quieras. Las historias en general son muy enfocadas. No necesitas saber grandes datos para seguir los pasos a la historia del cómic. Y en caso de mencionar un dato en específico que tal vez deberías conocer, usualmente el escritor pone una nota para que sepas a cuál cómic está haciendo referencia, que después podrás consultar con San Google para tener una idea más clara del arco argumental. La excepción a la regla es solo en caso de estar en medio de una saga o un evento. En ese caso, entonces sí es recomendable iniciar desde los primeros números, y que te enfoques preferentemente solo en las series principales. Si van muy adelantados, los primeros no son tan difíciles de conseguir como parece. Y para eso de buscar cómics que se te pasaron en un rango menor de un año, regla número 4, revisa primero las tiendas departamentales. Lugares como Sanborns y Soriana o equivalentes en sus países tienen amontonados números viejos. Les recomiendo que antes de ir a un establecimiento dedicado a cómics, busquen ahí los números que se les pasaron. Puede que eso suene no del todo apropiado y hasta un poco cruel tomando en cuenta que a ellos les hace falta más la venta. Pero el problema es que ellos les suben el precio cuando ya no es una publicación reciente. Le suben hasta 5 pesos el precio sobre el precio de portada. Entonces, pues, si por ejemplo estás buscando los números que te falten de Batman Eternal, que con un mes que te distraigas ya se te fueron 4, es semanal la publicación, hacer esto te va a ahorrar una buena cantidad de dinero. Ahora que si solo estás buscando 2 números atrasados o no sé, publicaciones recientes, pues ahora sí vayan a una tienda de cómics y apóyenlos. Solamente una advertencia sobre la regla. Cuando el cómic tiene mucho tiempo ahí rezagado, cubren con un adhesivo el código de barras para ajustarlos en el inventario. Y cuando los venden en paquetes personalizados de la tienda, es altamente probable que la portada del cómic al frente y al reverso se dañe por la cinta adhesiva. Además que todos los cómics contenidos en ese paquete tendrán la misma etiqueta adhesiva para asegurarse que ningún pasado de listo los saque y quiera pagarlos de manera individual. Sí, lo intenté. Luego descubrí el adhesivo y la escena no fue bonita. Si lo buscan para ustedes, pues no hay problema, tienen el cómic, son felices, fin de la discusión. Pero si los compran para cambiar o para revender, solo les advierto que ese adhesivo le resta valor de colección.
Respecto a la descarga de cómics, regla número 5, no hay deshonra en descargarlos. Obviamente yo soy de los que los compra, como podrán ver, y tengo mis razones para ello. Porque no me gusta leer en pantallas, no me gusta leer en celulares, tablets o monitores. No sé por qué, tal vez porque yo crecí con una revista en mis manos sobre un sofá, tal vez por eso sea. Porque esto nunca se va a ver tan bonito como esto que se ve a mis espaldas. Y finalmente porque me gusta salir de paseo a comprarlos, me gusta pasearme por los puestos de revista, por las tiendas y andar ojeando para al final comprarlos. Eso es lo que me gusta hacer, es una especie de hobby. Pero únicamente lo hago con algunos cómics, los otros los descargo. ¿Por qué se preguntarán? Bueno, es porque hay demasiadas razones para hacerlo. De hecho, todos ustedes, aunque les guste tenerlos físicos y apoyar a la industria y bla bla bla, van a terminar descargando algunos eventualmente, sin importar cuán fan de los cómics se vuelvan. De hecho, mientras más gusto le agarren, es más probable que lleguen a ese punto. Para empezar, no estamos en los 90s. No pueden ahorrar el dinero de los dulces que les van a pudrir los dientes para comprar cómics. La era de la editorial B donde tú comprabas algo como esto por 25 pesos quedó muy atrás. Hoy en día por 26 pesos tú compras algo como esto. Y solo es uno. Si le agarras tanto gusto a esto como yo, que sigo como 15 publicaciones al mes, eso es mucho dinero. Así que seguir algunas por internet no es una mala idea, créanme. Algunos lo que hacen es descargar los números regulares y compran las sagas o los eventos. Eso también es una buena idea. Además, otra razón para la descarga de los cómics es que no todas las publicaciones llegan localmente, ni siquiera tratándose de Marvel o DC. Los que quisieron seguir todas las ideas que salieron de Superior Spider-Man tuvieron que seguir a fuerzas por entender los Superior Spider-Man Team Up o los de Superior Foes of Spider-Man, ya que aquí jamás llegaron esos números. Igual para los que gustan de DC, a los que les gustó la idea de la Liga de la Justicia Oscura que conocieron en Trinity War, tuvieron que seguir los demás números por internet, ya que esos números tampoco llegaron aquí a México. Y por si se lo preguntan, no, esto no es cosa de Televisa, simplemente las cosas siempre han sido así. Marvel, DC, Dark Horse, IDW e Image son las editoriales donde más comúnmente se van a encontrar con este detalle. Así que regla número 6, mantén vigiladas tus publicaciones favoritas en internet, aun si los compras físicos. Un último detalle, y este sí es de Televisa. ¿Recuerdan que les dije que Televisa ha hecho el esfuerzo por reducir los tiempos de publicación entre México y Estados Unidos? Bueno, créanme que se les aprecia mucho ese esfuerzo, especialmente a los comiqueros. El detalle es que están trayendo las publicaciones en un orden cronológico casi incomprensible, especialmente para los nuevos. Un ejemplo, todavía se siguen publicando cómics que dice que Secret Wars está por empezar. El detalle con esto es que ya vamos en el 4 de Secret Wars. En unos días sale el 5. De hecho, ya no debería haber ninguna publicación de Marvel fuera de relación con Secret Wars. Y no es solo Marvel, o sea, Endgame, el arco actual de Batman, ya va en la cuarta parte y se sitúa después de los eventos de Batman Eternal. Adivinen cuál cómic se sigue publicando. Y va a la mitad. Y cuando no pasa eso, cambian el orden y el lugar de las publicaciones. Por ejemplo, los Guardianes de la Galaxia de plano se brincaron una minisaga llamada Black Vortex. Así que si tratan de seguir la cronología basándose únicamente en publicaciones locales, o las historias les parecerá carente de detalles, o sentirán que algo falta por aquí, o de plano serán cronológicamente hablando confusas. Entonces, para evitar ello, regla número 7. Sigan la cronología por internet, aunque los compren físicos. Ok, hasta ahora les he dicho algunas cosas que hacer, que no hacer, que comprar, que no comprar, buscar algunas recomendaciones, pero supongo que les tengo que dar algún tipo de herramienta para que eso sea una tarea más sencilla, sobre todo si están empezando. Así que esta es una página llamada miscomics.com.mx que tiene una aplicación para Android y me parece que también tiene para Apple. Les va a ser muy útil ya que los mantiene al corriente con publicaciones estadounidenses, les dice las fechas de publicaciones locales de casi todas las editoriales incluyendo Panini Manga, les informa las portadas variantes que habrá y qué publicaciones originalmente están contenidas en cada cómic. Además que si se registran podrán llevar un conteo digital de su colección para saber exactamente cuáles le faltan, entre algunas cosillas más. Obvio, esta aplicación es mucho mejor y más útil en México, así que sin intención de hacerle promoción a nadie, les recomiendo ampliamente esta página que es la mejor en su clase y les va a facilitar mucho la tarea de coleccionar sus cómics aquí en... Oh, señor, por favor, qué inoportuno es usted. Regla número 8, sé selectivo. Ser un fan de cómics no significa ser un comprador compulsivo que acabará viviendo en la caja de un refrigerador. Elige tus publicaciones favoritas basándote en tus héroes favoritos, tus escritores favoritos o usa el patrón que gustes, pero dedícate a la compra únicamente de sus cómics.
si tienes dinero y te puedes dar el lujo de comprar todas las publicaciones, pues adelante, aquí está mi Patreon. Pero de no ser así, hay demasiadas publicaciones y muchas de ellas vale la pena seguirlas. Entonces, para evitar que esto se haga un vicio que te deje con polillas en la cartera, simple y sencillamente sé selectivo, especialmente con las portadas variantes. Hablando de ello, regla número 9. Trata de no obsesionarte con las portadas variantes. Solo trata. Las portadas variantes tienen una facilidad enorme para crear fascinación entre los coleccionistas, que estarán dispuestos a matar por tener todas las piezas del Spider-Verse que hacen una sola imagen con 6 números, prácticamente cualquiera de Scott Campbell, el especial de las selfies, las de Matt o las de Spider-Gwen, que hasta ahora suelen ser mucho mejores que las portadas originales. El truco es elegir la que en verdad les guste antes de ir a comprar el cómic. En la página que les di pueden ver las que llegarán localmente y así decidir cuál les gusta más y enfocarse en obtenerla, en lugar de ciegamente comprar una, avanzar unos cuantos pasos y luego en otro puesto de revista encontrarse con otra portada que no conocían y compren el cómic de nuevo porque la verdad el arte está demasiado cool. Y empezar este vicio sin darse cuenta. Enlazado a la regla número 8, eviten hacer 2, 3, hasta 4 veces el mismo gasto en un solo cómic. Para mí ya es muy tarde, pero ustedes son jóvenes, tienen esperanza. Ahora, ¿a quién tengo que matar por la portada variante de Scott Campbell de La Mole? Sí, basarse en ilustradores también es una buena táctica, pero solo en las portadas. Regla número 10. No basen del todo su gusto en el contenido únicamente en ilustradores. Ok, a diferencia de las series animadas que inician con un estilo de dibujo y se mantienen así hasta iniciar otra serie o hacer un spin-off o algo por el estilo, los cómics pueden cambiar de ilustrador en literalmente cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, incluso en medio de una saga. Y lo crean o no, hay quienes dejan de seguir una publicación porque se encariñaron demasiado con el estilo de dibujo. El ilustrador entre coloristas y demás gente son esenciales para transmitir la idea de un cómic. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero definir esto como la razón principal por la que leerás o no cómics no es una buena idea. No solo te costará trabajo asimilar que esto pasa muy a menudo y que el cambio suele ser bastante brusco ya que hay toda clase de estilos de ilustración, sino que hará que dejes de seguir historias por la peor razón posible. O que jamás leas clásicos reimpresos en la actualidad. No tienen ni idea de cuántas veces he visto personas que toman un cómic que les llama la atención la portada, lo abren, ven estas ilustraciones y en ese instante cierran el cómic, sin siquiera haber leído una sola palabra. Eviten hacer eso porque hay cómics con un impresionante nivel narrativo como el de Dark Knight Returns de Frank Miller, que aunque es un excelente escritor, siéndoles honestos, su estilo de ilustración es algo peculiar. Y por peculiar quiero decir que parece que dibuja con la ingle. Al menos sabe dibujar. Cállate. Bueno, el caso es que si hay algún nombre que importa y que les dará una buena pista de cómo está el cómic antes de leerlo o comprarlo, siempre es el primero en la lista. Regla número 11. El escritor es lo que cuenta. Lo que más diferencia a un cómic, bueno, más bien cualquier entretenimiento a base de lectura, de un entretenimiento, por ejemplo, animado o de películas, es que en este caso el escritor lo es todo. La naturaleza del entretenimiento y el peso argumental que los cómics tienen a diferencia de una animación hace que al final de las cuentas sea el escritor de la saga o la aventura el nombre que debes recordar para futuras referencias. Porque así como el ilustrador, pero no tan seguido, una publicación también cambia de escritores. Y así poco a poco ustedes también desarrollan su propio gusto al respecto. Y también para ello, regla número 12. Todo escritor merece un par de oportunidades. Eventualmente denles oportunidad a todos los escritores. Bueno, más de una oportunidad y en más de un solo género. De esta manera ustedes sabrán cuál escritor es más de su agrado. Y ser selectivo en los cómics va a ser una tarea mucho más sencilla. Por supuesto, para que esto funcione, regla número 13. Por el amor de Dios, fíjense en el nombre del escritor. ¿Cómo planean tener un gusto fácil de expresar o una apreciación selectiva si nunca se fijan en ese nombre? Créanme, hay muchos que se vuelven fan de una historia, les encanta una historia, pero no tienen idea de quién la escribió. Únicamente recuerdan que fue de Iron Man o que fue de Spider-Man, pero no te saben decir quién la escribió. Porque nunca se fijan en este pequeño nombrecito que hay acá, en las primeras páginas del cómic, o que de plano vienen acá, en la portada de los cómics. Nunca se fijan. Entonces, fíjense en ese nombre, por favor. Regla número 14. Los cómics no son solo para niños. A Stan Lee una vez se le preguntó que si no creía que los tintes que los cómics a veces tomaban, como la muerte de Capitán Stacy en Spider-Man, no eran demasiado bruscos para los niños. Él respondió: yo no escribo para niños, escribo para mí mismo. Y ese hombre, junto con muchos otros más con pensamientos similares, hicieron escuela. Y esa misma ideología ha crecido con el paso del tiempo. Por lo que prácticamente todos los superhéroes que han conocido en la televisión, por muy trágica que sea la historia, no son nada en comparación a lo que han vivido en un cómic.
Así que eso que algunos pocos dicen que los cómics son para niños, créanme, eso no podía estar más alejado de la verdad. De hecho, los cómics tienen muchas más libertades creativas que un show de televisión. Los únicos que son para niños son los que te especifican que son para niños o los que vienen de programas para niños. Incluso en esos límites los cómics aprovechan sus libertades creativas y tocan más temas y experimentan más que el propio show. Y ya para terminar, tomando en cuenta lo que está pasando en el universo de algunos cómics y lo que está por pasar, algo que tienen que escuchar. Regla número 15. No se vuelvan locos con los grandes cambios. Thor Mujer, el Capitán Falcon, el nuevo Batman, la muerte de Wolverine. Los cambios a veces son buenos, son necesarios y casi siempre terminan bien. Y cuando no, por estúpido que esto suene, siempre se puede volver. No hay finales o muertes definitivas para personajes de cómics comerciales. En serio, la lista de los héroes que no se han muerto al menos una vez es muy corta. O que dejan la mascarada o le ceden la capa a otra persona y luego por X o Y razón este regresa y recupera su capa. Créanme, esto pasa mucho más seguido de lo que creen. Cada que necesitan subir las ventas de un cómic, alguien tiene que morirse o alguien tiene que ceder el título o X o Y razón. Pero luego, si las ventas del cómic caen, si las cosas van muy mal, pues pasa una crisis, un evento, un villano interdimensional y ¡puf! De repente al status quo, de vuelta a lo clásico. Así que no hagan panchos, todo va para bien. Y pues ya, de hecho eso es todo lo que tienen que saber antes de iniciar con los cómics y para dar los primeros pasos. Si sienten que me faltó mencionarles algo, pues adelante pónganlo en los comentarios para información de los nuevos. Pero ya les hablé acerca del multiverso, de cómo funcionan las editoriales, cómo publican. Sí, creo que ya tienen todas las bases, entonces ya adelante. Aventúrense, busquen una publicación que les interese e inicien este viaje que yo inicié hace muchos años. Créanme, es algo bastante gratificante. Sin nada más que decirles, pues yo soy Psycho y los veo en el próximo video.